final, digo, y no en todo el proceso. Entonces yo pierdo mucha plata si me voy a enfocar solamente en mi producto final. Entonces lo importante es trabajar durante todo el proceso, por eso desde el inicio de las materias primas hasta el final, hasta la satisfacción de mi cliente, evitando productos defectuosos y eso me va a permitir a mí optimizar mi proceso. ¿Cuáles son los dos principales objetivos del control estadístico de proceso? Bueno, llevar el proceso a una situación de control, eliminando causas asignables de variación. ¿Esto a qué se refiere eliminando esas causas asignables de variación? Es que yo sé que un producto no lo puedo hacer siempre de la misma manera. Hay algo, no va a salir clonado exactamente igual. Voy a tener lo que se llama tolerancia, un más menos según especificación de diseño del producto, en base a lo que espera mi cliente, en base a lo que yo tecnológicamente también estoy dispuesto como política de empresa a satisfacer o hacer, porque es en base a ese costo-beneficio. Pero hay cosas que no, que quiero eliminarlas, que no sucedan, una rotura inesperada de una máquina, un operario que venga cansado y no vea alguna situación que lleve a un producto defectuoso. Entonces, eso lo quiero eliminar de mi proceso. Por eso es el primer objetivo, mantener mi proceso bajo un control. Una vez que yo tengo mi proceso bajo ese control estadístico, ¿sí?, que se llama así, voy a ir a ver si mi proceso es capaz o no. Es decir, si es capaz de cumplir o no con esas especificaciones. A ver, yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo me quiero dedicar ahora, pongo un emprendimiento de hacer tortas para eventos. O sea, cumpleaños de 15, casamientos, bien. Entonces yo tengo que hacer el bizcochuelo con un determinado diámetro, una determinada altura, con determinado sabor, y me los pongo a hacer. Entonces, yo en el primer objetivo es sacar variaciones asignables que me ocurran a mí. A ver, le tengo que tomar el tiempo al horno, tengo que ver si las condiciones de humedad en mi ambiente, de mi cocina, hacen que la torta, cuando yo abra el horno, pueda que se me baje, o bueno, la materia prima que voy a utilizar, me voy a asegurar, bueno, los ingredientes, el tipo de harina, bueno, lo que cómo vaya yo a hacer esa torta. Las ganas que tenga de hacer esa torta, porque a veces me voy a levantar con ganas de hacerla y otras veces voy a estar tan malhumorada que me va a salir re mal la torta, bueno. Pero una vez que yo le engancho la mano a todo eso, digo que mi proceso está bajo control. ¿Qué me puede pasar? Y bueno, que sin algún imprevisto, no sé, venga alguien y me abra el horno. Bueno, chao. Eso lo quiero eliminar. Voy a prever entonces la próxima que nadie entre a mi cocina. Pero una vez tomando todas esas cuestiones, digo, bueno, la torta me sale igual, las condiciones las tengo dadas, yo siempre las hago de la misma manera, pero es lo que mi cliente espera, es decir, la altura, el diámetro, el sabor, ¿es lo que está esperando mi cliente? Entonces, si no es lo que está esperando mi cliente o lo que yo definí que iba a entregar como producto, no es, bueno, mi proceso entonces no es capaz, no estoy satisfaciendo esa necesidad que yo dije que iba a hacer o quiero acaparar, ¿sí? Vamos hasta ahí, son dos cosas distintas, porque sobre eso es como nosotros después analizamos las gráficas que vamos a ver, ¿sí? Lo resalto porque esto lo preguntamos mucho en parcial, en cualquier situación, y a veces les cuesta responder esto. Bueno, cualquier cosa me dicen y volvemos. Bueno, entonces, ¿sobre qué lo aplico este control estadístico de proceso, esta herramienta? Bueno, sobre un proceso
para controlarlo y también para mejorarlo, porque, a ver, si yo lo tengo bajo control, sé que mi proceso es capaz, bueno, pero tal vez yo quiera aplicar una mejora sobre ese proceso. Entonces, teniendo todos los registros, yo puedo mejorar eso. ¿Y sobre qué variables yo estoy analizando? Bueno, según el producto o servicio y que yo esté haciendo, bueno, en este caso en un proceso voy a obtener un producto, pero bueno, un servicio también tiene un proceso. Variables como tiempo, temperatura, presión, velocidad, que las voy a estar midiendo y les voy a estar haciendo un seguimiento. O también sobre el producto. Entonces hago un control sobre el producto y en este caso en un producto puedo como variable estar midiendo dimensión, peso, largo o características mecánicas. Si ustedes vieron ya en ciencia de los materiales, no sé si llegaron allá a ver tipos de ensayos, que yo a veces le puedo hacer alguna pieza que son necesarios y tengo ensayos. Ya estuvieron viendo, bueno, vieron que hay ensayos destructivos y ensayos no destructivos. ¿Y yo qué hago sobre eso? A ver si está, bueno, está un poquito más adelante, pero tomo una muestra representativa, ¿sí? Para ver si ese lote lo acepto o no lo acepto. Si es una materia prima, por ejemplo, o también si es un producto final. Bueno, eso depende. Y la variable que yo quiero analizar, si es sobre el proceso o sobre el producto, o en ambos, pero veo qué es lo que quiero seguir. Y entonces acá, por ejemplo, tenemos un proceso de envasado, bueno, de Coca-Cola, vamos, no sé, creo que es de 1 litro o 1,5 litros, envasando esta Coca-Cola. Sobre este proceso de envasado voy a tomar el producto, voy a sacar una muestra que sea representativa de ese lote y le voy a hacer un análisis. Por ejemplo, acá hay un operario, por la imagen yo puedo decir que esta chica lo que le está haciendo a ese producto es haciéndole una revisión visual de, vamos a suponer, si la etiqueta está bien pegada o mal pegada para ver si está fallando o no el etiquetado en ese proceso. Entonces lo puedo estar rechazando o no. Y eso lo está registrando. Puede ser en forma automática, por ejemplo, si yo quisiera ver el peso, bueno, si realmente esto tiene 1 litro, 1,5 litros, según lo que esté pesando. Bueno, también puede ser automática y lo estoy viendo en el proceso y lo voy a ir graficando. Ahora nos vamos a meter un poquito más de lleno en cómo se grafica esto. ¿Sí? Para yo poder hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Bueno, y esto es lo que les decía, no voy a ensayar o no voy a hacer todo un análisis, una muestra, un análisis en todo mi materia prima o producto final. Voy a tomar un muestreo de aceptación. Bueno, ahí lo que tienen que saber ustedes hoy por hoy es que si yo les hago una pregunta, o Nicolás o Adrián, cualquiera, le dicen, bueno, y vos sobre este producto, ¿le tomarías el peso a todos y cada uno de ellos, de todos los lotes y todos los turnos de producción? No, la respuesta es no. Como una muestra que sea representativa. No les vamos a preguntar qué metodología de toma de muestra hacen, porque hoy por hoy no se lo vamos a preguntar, pero sí tienen que saber que hay diferentes técnicas. Seguramente el año que viene, en comercialización, que van a ver el tema de estudio de mercado, cuando hacen un relevamiento y hacen encuestas, entonces dicen, bueno, voy a encuestar a toda la población. No. Y bueno, ¿y qué población es representativa? Bueno, y hay una técnica de cómo tomar esa muestra. ¿Sí? Eso lo tienen que saber, de que se toma una muestra que tiene que ser representativa y hay que diferentes técnicas. Hasta ahí nos vamos a quedar nosotros. Después, más adelante, lo van a ver, lo van a aplicar, seguramente. Bien. Entonces, en lo que es el control estadístico de procesos, tenemos categorías y fuentes que me provocan a mí la variación. En base a la categoría puede ser, bueno, dentro de la pieza, puede ser, por ejemplo, la rugosidad de una pieza. Yo estoy analizando una pieza
y a mí me interesa que la rugosidad de ese material a lo largo de la pieza sea uniforme. Bueno, entonces yo voy a ver de qué manera me aseguro la rugosidad, en toda la pieza. Bien, por eso dice dentro de la pieza. Entre pieza, o podría ser el espesor de una lámina. Entonces, yo tengo que mantener el espesor a lo largo de esa lámina que yo largue. Entonces, voy a medir el espesor en esa pieza, que tiene que ser igual a lo largo de ese laminado. O entre piezas, es decir, yo estoy haciendo, varillas de aluminio y, tengo que largarlas, mandarlas de un largo determinado. Entonces voy a medir que todas las varillas tengan ese largo que yo necesito. O de tiempo en tiempo. Voy a hacer un análisis en el turno mañana, en el turno tarde y en el turno noche, si es que tengo esos 3 tipos de turno. Y las fuentes porque yo quiero analizar a ver si ahí hay alguna variación o no, ¿sí? Y entre fuentes puede ser dado por el equipo. Tengo 2 equipos iguales, pero puede o no, o ese equipo empieza a fallar, una máquina de corte empieza a tener un desgaste. Sobre el material, es decir, me puede fallar el material, puede, una materia prima que venga mal, o yo, dadas algunas condiciones que viene dado acá en esto que es ambiente, me cambia una variable como sea la presión o temperatura, y eso también me va a afectar a mí, es una fuente de variación. O el operador, una persona puede estar totalmente calificada, pero ese día vino con algún problema familiar, no se siente bien, y falló y me generó un error o un defecto en ese proceso o sobre el producto, ¿sí? Y otra que no está mencionada acá, pero que también es una fuente de variación, es la inspección. Si yo tengo una balanza que me están controlando la variable peso de un producto y no la calibro, me está fallando la balanza como punto de inspección. O un operario que está haciendo 8 horas y quiere hacer horas extras y está controlando de manera visual o lo que sea, y está fatigado, puede que sea muy probable que falle también ahí la inspección, como el caso que les mostró, el caso de este Dolce que vieron la vez pasada, de la que hacía chocolates y golosinas, que uno de los factores a considerar era cuando veían la impresión de las fechas de vencimiento. ¿Cómo? No, eso, que la tinta era muy clara. En realidad el problema no era de la tinta, sino que consideraban la cartulina, ¿sí?, que era clara o blanca, no se llegaba a leer bien, pero y también había una cuestión, un factor humano que estaba a consideración de esa persona, según las condiciones de él, o si la luminosidad, que eso sería una fuente ambiental, no es lo mismo el operario que está trabajando a la mañana con luz natural que a la noche con luz artificial. Eso también me puede estar afectando la inspección. Todas esas cuestiones son fuentes de variación y las tengo que ver, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos las variaciones que son, según la bibliografía, se las llaman naturales o comunes. Esto que yo le decía de lo de la torta, más o menos 1 milímetro, que me salga más alta o más baja, no va a haber problema. Sé qué va a pasar, no me van a salir idénticas. Pero de ahí a que si yo la quiero que tenga, 12 centímetros y me salga de 5, hasta ahí la cosa cambia, ¿sí? Entonces estamos de este lado. Generalmente estas variables naturales o comunes lo que se espera y se dan en un 85%. En cambio, las otras se dan en menor medida, son las que quiero desechar, que no aparezcan, y acá, por ejemplo, aparece el caso de esta mecha, ¿sí?
Voy a la ferretería, me compro una mecha porque quiero hacer agujero en mi pared para colgar unos cuadros y sé que a la larga la mecha esa va a tener una durabilidad. En algún momento la voy a querer usar y no va a andar, no va a perforar. Pero voy a la ferretería, vengo toda contenta, voy a hacer un agujero en mi pared y me parte la mecha al medio. Bueno, algo pasó ahí, algo en el producto falló. Y bueno, eso es el caso que puede pasar en un equipo también en la industria. ¿Sí? Ese sería el ejemplo para que vean cuál es la diferencia entre estas variables. Entonces, como para recalcar el tema de lo que es el control estadístico, cuando los resultados de un proceso presentan variaciones debidas solamente a estas causas comunes, se dice que sus resultados son estables, o sea que están en estado de control estadístico, o está bajo control. ¿Sí? Es el primer objetivo que yo quiero lograr de llevar a mi proceso. ¿Sí? Bien. Entonces, habíamos visto que en una de las definiciones decíamos que nos valíamos de técnicas estadísticas y de gráficas de control. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Las gráficas de control son estas que tenemos acá y me van a mí a ayudar a distinguir entre lo que son las variables asignables, estas que les mencioné que quiero eliminar, que ocurren cada tanto, se me rompió la mecha, o una variable común que sé que va a tener un desgaste esa mecha y bueno, en algún momento voy a tomar una acción correctiva para, si es una máquina, por ejemplo, también si no de corte, porque sufre un desgaste la cuchilla, bueno, ver en qué momento tengo que reemplazar esa cuchilla. ¿Sí? Bueno, y lo que tengo que leer, bueno, esto es en el tiempo, esto es la media, y tengo los límites en los cuales yo quiero trabajar. Cuando no tengo datos, estos límites los tengo que analizar, y cuando tengo datos ya los tengo establecidos y me voy a fijar para trabajar sobre estos datos, esos límites. Tengo que interpretar de estas gráficas de control lo que suceda para ver qué hago. Esta primera, estoy trabajando bajo control estadístico. Si bien tengo picos acá, este de acá abajo y este, pero estoy dentro de los límites que me establecí y se mantiene cerca de la media. ¿Sí? ¿Podría mejorarlo? Sí, podría ajustarlo, podría decir, me quiero acercar más a la media. Bueno, analicemos qué está pasando en estos puntos, en estos extremos, para ver cómo ajustar eso. Acá ya no, acá ya directamente digo, pará, si bien estaba trabajando bajo esos límites, pero tal vez puse mal esos límites de especificación. ¿Por qué? Porque es muy errático, ¿sí?, cómo se está moviendo a lo largo del tiempo, y si yo redefiniera mis límites, observen que tendría variables, esta sería una variable asignable, lo mismo que esta de acá abajo. ¿Sí? Entonces esto está mal, lo tengo que revisar. Me puede estar pasando esto, que vengo bien, pum, de repente una variable asignable. Esto que de repente se me rompió la máquina o el operario que venía trabajando bien, no sé, le agarró algo que hizo que falle en ese momento. Entonces, bueno, voy a analizar qué pasó. O empiezo a ver esto, hay una tendencia a crecimiento o decrecimiento según la variable que estoy viendo, y también empiezo a prestar atención a ver qué está sucediendo para llevarlo de nuevo a la media. O vengo trabajando bien, sigo, digamos, haciendo de nuevo con lo de la torta. Sigo haciendo la torta bien, pero me fui hacia uno de los límites. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no estoy llegando a la media de esa altura que yo estoy pretendiendo? Algo me pasó
que no me está saliendo de los 15 centímetros que yo quiero que me salga de altura, me está yendo a 10. Bueno, es uno de los límites, pero me fui a más bajo, ¿no? Bueno, quiero ver qué pasó. O esta otra situación que también, si bien no es tan definida como esta, pero el proceso se me está yendo podría ser hacia arriba o hacia abajo, hacia uno de los límites, el cual también entonces quiero analizar. Bueno, es muy importante saber leer las gráficas. Eso lo vas analizando vos, o sea, vas recaudando los datos día a día de proceso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te das cuenta? Porque si no, digo, si yo chequeo esa gráfica de hace un mes, ya va a ser tarde para actuar. Sí, bueno, por eso. Depende del tiempo que vos te pongas acá, depende de la variable que estés analizando, depende del proceso, el servicio. Por eso vamos a hacer un ejercicio. Eso obviamente lo estás controlando constantemente. Y hoy por hoy, antes te imaginás que era mano. Registrar el peso de esto. Hoy por hoy lo tenés todo bajo soft, que directamente, o los controles son automáticos. Si estamos hablando de peso, por ejemplo, o del tema del llenado, o bueno, hay cuestiones que ya son totalmente automáticas en las industrias. Pero bueno, te está alargando igual un control que vos tenés que llevar, ¿sí? No sé, el controlador de bueno, ahí van a tener un caso del tema de los controladores de vapor en una industria. Es un caso que van a tener que trabajar ustedes. Bueno, puede fallar el controlador, por más que sea mida y me largue un número, bueno, yo lo registro. Ni lo registro a mano, tal vez me lo manda directamente a una computadora. Bueno, pero yo voy analizando esto, ¿sí? Comúnmente todas las variables críticas, ahora en la actualidad están todas asociadas, como vos comentaste, a un soft. Directamente ya la tenemos en la computadora para poder analizarla online, para ir viendo cómo va evolucionando el proceso y actuar a medida. Sí, y además es como que vas tomando muchos más puntitos de estos, porque al tener el soft te permite tomar primero, más precisión, ¿sí? Tenés más precisión y tenés mucho más muestras, digamos, ¿sí? Entonces te acercás mucho más a la realidad, ¿sí? Y te permite tomar decisión mucho más rápido, como dice Mariano. Mariano, ¿lo has visto en tu trabajo? ¿Trabajás, lo lees? ¿Lo has visto? No, lo he visto y lo he utilizado bastante. Bueno, si querés contar, bienvenido para los demás compañeros, así me creen también. ¿En dónde lo viste? No, lo vi con el creo que se llama PAI, en la refinería. Sí. Entonces, a partir de eso, lo exportábamos al Excel y hacíamos gráficas online para ver el seguimiento de los procesos. Bueno, no me va a dejar mentir entonces, María. Si algún otro también en su trabajo lo ha visto o algo, por favor, acoten todo lo que quieran, bienvenido, mejor, se hace todo mucho más enriquecedor. Bueno, todo esto acá ya empezamos a que me tienen que creer, los que no vieron estadística, todo esto tiene un fundamento, esto tiene una distribución normal, hay ahí dando vuelta un teorema central del límite que dice que uno tomando un n igual a 4, que es el tamaño de muestra, bueno, si es más mejor, pero ya con un mínimo de 4, todas las variables que yo voy a estudiar en ese proceso tienden a tener una distribución normal. ¿Qué me dice una distribución normal o la gaussiana? ¿Sí? Que es la que le dicen la famosa campanita de Gauss, porque tiene esta formita que ven acá. Bueno, yo tengo una media, ¿sí? Toda distribución, hay distintos tipos de distribuciones, hoy vamos a ver 2, la de Poisson también vamos a ver. Tienen una media y una dispersión, es decir, cuán disperso estoy de esta media que yo me quiero establecer acá.
Esto es como que si yo les dijera a ustedes, quiero tomar la altura de la Comisión 69 y tomo si fueran, no sé, 200 estudiantes, yo digo, bueno, tomo 50 que son representativos, los mido y los grafico, ¿sí? O si quisiera hacer el peso, entonces en marzo tomo 50 de ustedes, los peso y tengo un puntito acá. En abril los peso de nuevo, comieron más, entonces comieron menos, entonces están un poquito, esa muestra que tomé, están más delgados, pero y acá no, acá estamos en Navidad, por ejemplo, y bueno, ya se me fue el peso. Bueno, esto es más o menos eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuán disperso estoy de esa media que yo quiero mantener. Y esta colita que están acá, fuera, ¿sí? Es lo que yo no quiero que me quede acá afuera. O es lo que estoy dispuesto a que sí me quede acá afuera. Es decir, acepto un porcentaje de error, ¿sí? Bueno, generalmente todos los procesos productivos trabajan entre menos 3 sigma y más 3 sigma, es decir, en total 6 sigma. ¿Sí? Bueno, acá ven cómo tiene una distribución, ¿sí? Si yo estuviera tomando el peso de una caja, la frecuencia lleva a tener una dispersión, ¿sí? Esta es la dispersión y una distribución normal. La distribución normal se lleva por lo que es la dispersión y la media. También hay algunas que se llevan por la forma, pero la gaussiana tiene esta forma. Y esto me permite ver a mí a lo largo del tiempo si todos estos puntos, a ver, voy a volver. Cada uno de estos puntitos tiene un dibujito de estos, una gaussiana. O sea que tendría varias gaussianas acá a lo largo del tiempo. Y las voy viendo cómo se van moviendo. Y se pueden mover en cuanto en relación a la media o a la dispersión. ¿Sí? Esta tiene menos dispersión que esta o esta. Si yo a lo largo del tiempo, tanto la media como la dispersión se mantiene, puedo predecir cómo se va a manejar mi proceso. Entonces, acá estoy en condiciones de decir que el proceso está bajo control. Es el primer objetivo que yo quiero llegar. Acá no. Acá es errático, totalmente errático. Entonces, no puedo predecir cómo va a seguir funcionando ese proceso. En el caso de las tortas, yo no voy a saber cuándo me van a salir bien. Porque un día me sale alta, el otro día baja, el otro día me sale cruda. No sé a qué temperatura poner el horno, no tengo ninguna variable bien para que ese producto me salga bien. Entonces, bueno, acá lo vemos, esto decimos que está bajo control estadístico, trabajo bajo los límites que yo me establecí y este proceso es capaz de producir, ¿sí? bajo esta especificación. Acá tengo fuera de los límites, estoy trabajando, tengo productos que salen fuera de especificación y acá está totalmente fuera de control. Tengo dos tipos de gráficas de control para variables, donde yo quiero medir características continuas del proceso o producto y, por ejemplo, el peso, y bueno, tengo que usar instrumentos de medición. O también para atributos, a veces no es necesario, o no es muy costoso, entonces no se justifica, porque quiero medir características, no medibles o de difícil medición, ¿no? Como ser, no sé, la cantidad de remaches no conformes en una pieza. Entonces, aplico gráficas para atributos. Las que son gráficas de control para variables, que son las que más se ve comúnmente, tenemos las gráficas X y gráficas R, se llaman así. Esto me está representando la tendencia, los cambios en la tendencia central de un proceso, y la R indica la ganancia, una pérdida en la dispersión. En realidad, R viene de rango porque va a tomar el valor mayor menos el valor menor.
no toma la dispersión, porque generalmente no se conoce o no se analiza y es más fácil aplicar el rango. Si yo tomara la dispersión es más precisa. ¿Sí? Eso igual ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, ¿por qué tengo que medir las dos? Porque puede pasar esta situación. En la situación acá de arriba, esto está sacado bien del Geyser y es una pregunta que hacemos y que tenemos que hoy saber, a partir de hoy que se lo estoy mostrando, lo tenemos que empezar a incorporar. ¿Por qué tomo las dos? Porque si no me estaría perdiendo un cambio. En este caso, la dispersión se mantiene a lo largo del tiempo. Ven que la campanita es lo mismo, pero me estoy alejando de la media. ¿Ven? Por eso tengo que usar la gráfica X y la gráfica R. ¿En qué caso se da esto? En un desgaste de una herramienta o en el aumento gradual de la temperatura. Esos son los ejemplos más comunes que podemos estar observando si estoy viendo esta variable. El otro caso podría estar que, si bien me mantengo en la media, pero estoy siendo más disperso. Y esto se da, por ejemplo, en el desajuste de una herramienta o el descuido del operario en una operación. El operario está siendo más errático y no está siendo preciso en la operación que él tiene que hacer. ¿Sí? O una pieza que tiene que hacer, no sé, un agujero en un lugar, bueno, tiene algún problema y un día tiene un más o menos de variación de dónde va el agujero y no me sirve. ¿Sí? Bueno. Esas eran para variables. Y para controlar atributos, que es decir, lo que estoy controlando es bueno o malo, pasa o no pasa, defectuoso o no defectuoso, o aprobado o rechazado, tengo a la vez dos clases, las gráficas P y las gráficas C. Las gráficas P miden el porcentaje de defecto en una muestra y también trabajan se toma y se analiza bajo lo que es una distribución normal, pero las gráficas C, que cuentan el número de defectos, trabajan bajo lo que es la distribución de Poisson. Lo que cambia en sí son las fórmulas que yo tengo que aplicar para calcular esos límites y la media en el cual me estoy manejando. ¿Sí? Cuando vean, o si es que ya lo vieron, las dos distribuciones, van a ver las fórmulas ¿sí? de cómo son cada una de ellas. ¿Qué características tienen estas distribuciones? Bien, acá es el primer objetivo, decir, ¿estoy bajo control estadístico del proceso o no? Para eso hice todos estos pasillos. Una vez que lo tengo bajo control, recién ahí analizo si mi proceso es capaz o no. Y se puede, bueno, esto ya lo dije, se pueden dar tres casos, se los dice así, caso 1, caso 2 o caso 3. El caso 1, que la capacidad del proceso sea menor que la tolerancia. Ya cuando hablamos de capacidad, hablamos de tolerancia. En este caso, tal vez no se justifique cómo estoy trabajando dentro de la empresa porque estoy invirtiendo mucha plata o tengo demasiada tecnología para lo que mi cliente está percibiendo o viendo y tal vez no sea tan necesario. Por ejemplo, la precisión en el peso del kilo de yerba o el kilo de azúcar del producto que yo estoy vendiendo. Porque yo no voy a llegar a mi casa y me voy a poner a pesar cada kilo de yerba que traigo, todas las veces que traigo, no lo hago, no sé, yo por lo menos no lo hago. Entonces, capaz que la empresa está tomando demasiada tecnología o esfuerzo en el seguimiento de eso, de esa tolerancia, y estoy trabajando bajo eso, y tal vez no se justifique. Lo ideal es trabajar en este segundo caso, en donde la capacidad es igual que a la tolerancia, y en el caso 3 ya no, es lo que no quiero, porque la capacidad del proceso es mayor a la tolerancia. Ahora lo vamos a ver cómo lo medimos. Lo medimos con el CP y el CPK, dos índices, lo mismo que cuando veíamos lo de las gráficas.
porque si veo uno, no veo lo otro. En el CP se calcula de esta manera, como el límite superior menos el límite inferior dividido 6 sigma. Es sigma porque trabajo entre menos 3 y más 3. Y el CPK me va a permitir a mí determinar la dispersión y la centralización de los valores, es decir, cuánto me estoy alejando o no de la media. Ahora lo vamos a ver igual en una gráfica. Y las formulitas son estas: límite superior menos la media dividido 3 sigma, porque estoy viendo una parte de la campanita, la mitad de la campana, y la otra es el otro lado de la campanita, que entonces es la media menos el límite inferior dividido 3 sigma. Acá, 3 sigma cuando dividimos es porque veo este pedacito. Y la media, a partir de la media del otro lado estoy viendo este otro pedacito. De acá a acá, no está representado, pero sería menos 3 más 3. ¿Sí? Por eso el CP es 6 sigma. De acá a acá. Entonces, por eso mido los dos. ¿Sí? Cuando si estuviera mirando solamente el CP, tengo la misma capacidad, ves que la formita es la misma, pero con el CPK me está permitiendo ver que me estoy yendo hacia uno de los límites. Por eso tengo que calcular los dos. Entonces, el CPK lo mido y voy a decir que es apto cuando me dé igual a 1 o mayor a 1. Estas condiciones son los casos 1 y 2, ¿sí? Este es el 2 y este es el, mayor. ¿Sí? Este es el que les decía que estoy trabajando tal vez de más, o lo quiera mejorar. Digo, bueno, si yo estoy trabajando en esto, bajo mi tolerancia y lo vendo como una mejora en mi proceso. Bueno, después está, ¿se acuerdan cuando les di ingeniería de calidad? Que hablamos de 6 sigma. Muchas empresas, bueno, esto surgió en la empresa Motorola a cargo de este ingeniero, en donde quería mayor confiabilidad y una menor tasa de defecto. ¿Qué se basa 6 sigma? Es que apunta a tener 3.4 defectos por millón de oportunidades. En vez de trabajar, como yo les decía, que trabajamos entre menos 3 y más 3, lo que planteó Motorola es agrandar eso y trabajar entre menos 6 y más 6 sigma, o sea que el porcentaje de error disminuye a esto que vemos acá. Me voy a adelantar un cachito así lo ven acá. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo, lo que quiso hacer Motorola. Si yo trabajo entre menos 1 y más 1, no me conviene, ¿sí? Tengo una aceptación de un 68,26%. Por eso generalmente se trabaja entre menos 3 y más 3, un 99,73%. Tal vez hoy por hoy con el tema de tecnología yo puedo llegar a este 99,99, que es por eso 6 sigma, de menos 6 a más 6, porque bueno, me lo permite hacer, pero tal vez, ojo con eso, porque muchas empresas cuando surgió todo esto, no, yo aplico 6 sigma, sí, pero será porque aplicar 6 sigma implica todo un costo, una capacitación, un seguimiento, que tal vez no se justifique. Así que eso a veces, ojo, según las empresas que se entusiasman con esto. ¿Sí? Ahí lo que estarías haciendo, no estoy muy claro, sería aumentar el margen de permisividad de productos, o sea, no tenés un producto que se acerca tanto a la media, pero vos lo aceptás igual, aumentando el sigma. Lo que estás haciendo con aumentando el sigma es aumentar este porcentaje de conformidad, es decir, tenés menos productos defectuosos. En este caso, si trabajas entre menos 3 y más 3, ¿sí? Bueno, la diferencia ahí, si me ayudan con las cuentas, que yo no soy muy rápida en el aire,
La diferencia, lo que queda de este 73% es el producto defectuoso. En este caso, el 99,73 es el aceptado, el bueno. Lo que dice 6 sigma es que yo tengo 99,99999 productos sin error. Ok, porque yo, digamos, viendo esta gráfica pienso, la que está más acotada, que es de -1 más 1, es la misma gráfica que el de abajo, ¿no? Lo que yo entiendo es que está analizando, o sea, está acotando sus productos o la conformidad a ese pequeño margen de productos que se acerca a la media. Y el que tiene más número, el de abajo, el -6 a +6, está aumentando la tolerancia a un fallo. No, todo lo No. contrario. Vamos a suponer que vos tenés la misma media y la misma dispersión en un mismo variable que vos estás analizando, ¿sí? Lo que estás viendo, si trabajas entre -3 y +3, que es donde la mayoría de los procesos trabajan, si yo te rayara esto, si te dibujara esto que está acá, ¿sí? Esta es el área de los productos que me están cayendo acá como buenos, ¿sí? Con 6 sigma, y esto que yo ahí te mostraba, que era, te decía, quedan fuera en la colita, es como si yo acá atravesara mi límite inferior, acá, imagínate una línea que yo te estuviera dibujando acá, ¿sí? Y este sería mi límite superior. Entonces yo te digo, esta es mi tolerancia. Trabajo de -3 a +3. Sé que voy a tener producto defectuoso, ¿sí? Pero Motorola dice, no, yo quiero trabajar bajo 6 sigma. La colita, los extremos estos, mirá, es nada. Es eso, 3.4 por millón de defectos. ¿Sí o no? Sí. Bien. Creo que lo que está, no sé, por mí también me surgió la misma duda que Valentino. Sí. Pero vos ampliando tu tolerancia, estás aceptando más productos con mayor rango de, valga la redundancia, de tolerancia. Es decir, Claro, yo pensé eso también. amplío mis límites para poder tener un 99.9999 productos conformes. En realidad la tolerancia lo estás llevando ahora acá, sí, lo estás llevando acá. Pareciera que lo estás ampliando, pero en realidad estás diciendo mi tolerancia va a ser entre -6 sigma y +6 sigma, pero en esta gráfica para la aceptación de los productos conformes. Claro, pero también vas a mejorar la calidad del producto para que esos que están en ese tamaño de -6 a +6 sean todos productos aceptables y no sé cómo se dice. Conformes, buenos. Okay. Sí. Estás mejorando los productos, no es que estás sumando más productos y tomándolos como buenos. No, vos estás trabajando siempre, lo llevaste bajo control el proceso y generalmente la mayoría trabajan entre -3 y +3. Hay un error de producto aceptable. ¿Sí? No me voy al extremo a esto de decir trabajo y yo quiero que mi proceso sea capaz, ¿sí? Que trabaje bajo esto. Esto yo lo trabajo entre -3 y +3, o esto que vimos antes de que arranquemos con la capacidad acá. A ver, tengo una gráfica, a ver si con la otra. Acá, a ver si con esto. ¿Cómo estaría trabajando yo? Tengo un proceso que si trabajo en 6 sigma, estaría trabajando acá. Si yo mantengo estos límites, estas tolerancias, acá las estoy manteniendo, las tolerancias. Acá me estoy achicando. Lo que me estoy achicando es en el porcentaje de defectuoso, en el menor valor de defectuoso, de producto defectuoso. Claro, ahí te estás basándote en los extremos, sería, en lo que está fuera de la tolerancia, sería eso, ¿no? Sí, es esto dibujado nada más que de otra manera, ¿sí? Donde yo acá tengo mis límites, ¿sí? Y acá está visto por sigma, pero acá si lo mantengo esos límites y cambio el sigma, ¿sí?
¿Ven cómo me voy achicando y me voy acercando cada vez más a la media? Es como que le estoy acercando más a, si yo estoy haciendo 3 kilos, bueno, el más menos no es 500 gramos. No voy a entregar un producto de 1,5 kilos, porque la empresa pierde plata, pero tampoco va a entregar un producto de 500 gramos porque te mata, ya te das cuenta en el paquete vos. Estoy trabajando acá, por ejemplo. Pero si yo entrego más o menos, no sé, 50 gramos en 1 kilo de yerba o de azúcar, el cliente no lo percibe y no es relevante para ese tipo de producto. Pero para un producto de precisión, como los que necesitaba Motorola para armar productos donde las piezas son tan chiquitas y la precisión tiene que ser más exacta, ¿sí? La medición, yo quiero sí trabajar sobre este sigma. Quiero que sea mucho más preciso. Entonces, por eso hoy les decía que tecnológicamente, si yo pongo la mejor balanza, todo para que siempre dé grabado 3 kilos, ni más ni menos, ¿no? Esa tolerancia la achico, porque quiero trabajar en ese 6 sigma, en ese producto no se estaría justificando. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, yo ya lo agarré. Bueno, y es medio complicado así cuando uno, porque ven tantos gráficos y parece que es todo lo mismo, y a mí se me hace, por ahí a veces en el pizarrón a veces uno se le hace más fácil, pero bueno, acá lo que quiero que vean, esto estamos viendo la gaussiana, ¿sí? Una distribución normal donde estoy viendo cómo me manejo entre más o menos sigma para ver el concepto de 6 sigma. ¿Sí? Bueno, y acá había pasado de alto, en sí tiene un concepto, el 6 sigma, que es este. ¿A qué le suena esto? Por eso lo vemos. Y en realidad, cuando definíamos el problema, es una resolución del problema, pero ¿se acuerdan que cuando les di mejora continua de proceso, yo les había dicho que podía mejorar el proceso en sí porque detecto algo y algo a mejorar, que sé que puedo trabajar de otra manera, o me aparece un problema y lo quiero resolver? Bueno, es más o menos una cuestión del concepto de 6 sigma, pero en sí lo más importante de 6 sigma es que se basa en esto, en reducir los productos defectuosos, o ser más precisos en ese tipo de producción, de producto que requiere, ¿sí? Que no falle. Bueno, y para cerrar, como beneficios de esta herramienta de lo que es el control estadístico de proceso, bueno, me enfoca la resolución de problemas utilizando una base racional en lugar de una intuitiva. Me permite identificar las variaciones comunes de las asignables. Uso un lenguaje común entre los que estemos dentro de una empresa para analizar una gráfica. Me permite a mí aplicar procesos de mejora continua y dar, bueno, a ver qué tipo de calidad es la que estoy procesando o la que quiero, ¿sí? Aumentar la satisfacción así entonces del cliente garantizando una calidad en forma continua, reducir la generación de reclamos, retrabajos e inspecciones, incrementar la productividad y disminuir los costos operativos.